Bueno, veamos este ejemplo para, digamos que poner en práctica los conceptos que hemos estado adquiriendo, ¿no? Entonces, dice lo siguiente. Un láser neón-helio de 15 miliwatts emite un haz de sección transversal circular con un diámetro de 2 milímetros. Entonces, como hemos visto en algún experimento, el láser parece generar un haz que es cilíndrico, ¿no? Es por eso que acá dicen, nos dan un diámetro, ¿no? Una sección transversal circular con un diámetro, ¿no? Preguntan o dicen, determine el campo eléctrico máximo del haz y cuál es la energía total contenida en una longitud de 1 metro del haz. Bueno, vamos a empezar a contextualizar estas cantidades que nos dan. Entonces, empecemos haciendo más o menos un repaso de lo que hemos visto. Entonces, hemos visto la densidad de energía, ¿no? ¿Qué unidades tiene la densidad de energía? Julios sobre metros cúbicos. Cuando multiplicamos por metros cúbicos, o sea, por volumen, nos da la cantidad de julios que están almacenadas en el campo. Hemos visto también esta cantidad, ¿no? El vector de Poynting, que nos habla sobre la transferencia de energía. Cuánta energía por unidad de tiempo, por unidad de área está pasando, ¿no? Y tenemos con nuestra onda electromagnética. Entonces, eso sería julio por metro cuadrado por segundo. El julio por segundo es el vatio o el watt. Entonces, esta cantidad es vatios sobre metro cuadrado. La cantidad I, que es la intensidad, está relacionada con S. Entonces, I también tiene, realmente es la magnitud del vector S, vatios sobre metro cuadrado. Entonces, no nos están dando realmente aquí, cuando nos dicen 15 miliwatts, ninguna de estas cantidades, porque estas unidades son en watts, ¿no? 15 por 10 a la menos 3 watts. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, en la mayoría de aplicaciones de ejercicios, no vamos a trabajar con las cantidades dependientes de X o de T. Por ejemplo, aquí U dependería de X y de T. S dependería de X y de T y lo mismo I. Vamos a trabajar solo siempre con las cantidades promedio. Entonces, las cantidades promedio nosotros las denotamos así, ¿no? Etcétera. Pero muchas veces en el libro utilizan U indistintamente, esta letra así, o entre estos corchetes, para decir la promedio, ¿no? Lo mismo con S y lo mismo con I. Y la suelen utilizar indistintamente la del promedio con la que no es del promedio, con la que depende de las coordenadas y del tiempo. Entonces, en cada ejemplo que yo les ponga, o que digamos para efecto de un examen, podemos utilizar, les voy a decir qué tipo de cantidad es la que deben usar, ¿no? Usar las cantidades promedio o de pronto en algunos problemas utilizar las cantidades que dependen de X y del tiempo. Bueno, cuando nos dan una fuente de campo electromagnético, ¿sí? Como es este láser, nos dan una fuente, nos suelen dar cuánta energía por unidad de tiempo está emitiendo esa fuente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con I, como si fuera la I promedio. Y si vemos las unidades, son vatios por metro cuadrado. Es decir, esto es potencia por metro cuadrado, o sea, por área. Y es esta cantidad la que nos están dando en este caso, la potencia. Para obtener este de aquí, vamos a tener que dividir entre el área. Entonces vamos a hacer un dibujo, un gráfico para mostrar bien cómo vamos a aplicar todos estos conceptos. Bueno, acá tenemos un esquema, ¿no? Este es el eje Y, eje Z y eje X. Vamos a suponer que la onda viaja en el eje X, ¿no? Y este es, digamos que el haz que se produce. Y por acá vamos a tener en cero, digamos que vamos a tener la fuente. Es decir, el puntero láser, digamos que es el que está produciendo la onda electromagnética. Bueno, entonces lo vamos a modelar como unas ondas que se mueven en la dirección X, una onda electromagnética. Y vamos a dibujar los tres vectores, E, B y S. Bueno, de esta manera. Entonces, E la tenemos en dirección J,
B la tenemos en dirección K y S la tenemos en la dirección I. Entonces, ¿qué información nos están dando en este problema? Nos están dando la potencia que tiene el láser. Es decir, nos están dando esta cantidad de acá. Entonces, básicamente lo que nos están dando es I, porque nos están dando también el diámetro, ¿no? Entonces, I, que sería la intensidad promedio, que sería la magnitud del vector de Poynting, sería igual a esta potencia que nos están dando. Vamos a ponerle aquí. Voy a llamarlo potencia, ¿sí? Pot, dividido entre pi por el radio al cuadrado. Aquí nos dan el diámetro, ¿no? El radio sencillamente sería la mitad del diámetro. ¿Qué nos están dando ahí? Nos están dando el valor promedio de la magnitud del vector de Poynting. Y nosotros sabemos cómo es la magnitud del vector de Poynting en términos del vector promedio, ¿no? En términos de el campo eléctrico. Es simplemente un medio de C epsilon 0 E0 cuadrado. Y eso es igual a, entonces, a la potencia sobre pi por R cuadrado. Y aquí ya tenemos entonces una medida del campo eléctrico, ¿no? Entonces es simplemente despejar acá. Tenemos entonces E0 cuadrado es igual a 2 veces por la potencia que nos dan del láser dividido entre C por epsilon 0 por pi por R al cuadrado. Y bueno, sacamos raíz cuadrada y nos queda E0 igual a la raíz cuadrada de 2 por la potencia sobre C epsilon 0 pi por R al cuadrado. Bueno, y reemplazando los valores, ¿qué valores? Entonces tenemos para la potencia 15 miliwatts, 15 por 10 a la menos 3. C, 3 por 10 a la 8, 8.85 por 10 a la menos 12. Y R, que es R es la mitad del diámetro, es decir, 1 milímetro, 1 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, si hacen el cálculo, eso más o menos les da 1.9 aproximadamente, ¿no? Por 10 a la 3 newtons sobre coulomb, que son las unidades del campo eléctrico. Entonces, recapitulando, tenemos que en la mayoría de aplicaciones vamos a trabajar con las cantidades promedio. Promedio de la densidad de energía y promedio del vector de Poynting, es decir, con la intensidad. Eso, primera parte. Segundo, vamos a asumir en estos casos que el campo eléctrico y el campo magnético están dados como el ejemplo que hicimos inicialmente. Es decir, E siendo E0, seno de kx menos Wt, y B siendo B0, seno de kx menos Wt, respetando la relación que existe entre E sub 0 y B sub 0, ¿no? Que también existe entre las magnitudes de los vectores, ¿no? Entonces, E0 sobre C igual a B0. Y también ocurre que la magnitud de E dividido entre C es igual a la magnitud de B. Y una cosa importante, la mayoría de las aplicaciones, además de que nos hablen de cantidades promedios, para fuentes de luz no nos van a dar la intensidad, sino muy seguramente nos van a dar la potencia, es decir, la cantidad de energía que la fuente, que digamos acá está en 0, está emitiendo, ¿no? Entonces emite una cantidad de energía por unidad de tiempo y nosotros dividimos entre el área para calcular la intensidad. Vía intensidad ya calculamos el valor promedio del vector de Poynting y podemos tener acceso a la densidad de energía promedio. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, veamos este de aquí. Dice así:
un láser de 25 miliwatts, es decir, nos están dando la potencia del láser, y 2 milímetros de diámetro, es reflejado en incidencia normal por un espejo que refleja perfectamente. Calcule la presión de radiación en el espejo. Entonces, como habíamos visto anteriormente, una onda electromagnética puede generar una fuerza sobre un objeto, en este caso un espejo. Y veíamos dos casos, un caso en el cual la superficie era completamente absorbente o que reflejaba perfectamente. En este caso es este segundo, ¿no? Refleja perfectamente. Entonces, la magnitud de la fuerza que podía ejercer el rayo de luz o la onda electromagnética dependía de eso, ¿no? Entonces, para contextualizar, para ponerlo todo más claro, vamos a hacer un dibujo nuevamente. Bueno, este sería entonces nuestro esquema. Tenemos entonces el eje Y, el eje Z y tenemos nuestro eje X. Bueno, en todos estos puntos del espacio existe campo eléctrico, campo magnético y vector de Poynting, todos variando con el tiempo, ¿no? Pero en estos casos vamos a utilizar las cantidades promedio, ¿no? Entonces nos dan la potencia del láser y nos dicen que incide sobre un espejo. Vamos a suponer que este es el espejo. Entonces incide y él genera una presión de radiación. De hecho, genera una fuerza, ¿no? Dada esa presión. Entonces, bueno, aquí simplemente nos piden calcular la presión que se ejerce sobre ese espejo. Bueno, y es muy sencillo acá. La presión está relacionada con la intensidad promedio. De esta manera, ¿no? La presión de radiación que se mide en newton sobre metro cuadrado es igual a la intensidad sobre C. Pero entonces nos dan es la potencia, ¿no? Entonces recordemos que I es igual a la potencia sobre el área. Es decir, aquí sería pi por r cuadrado, ¿no? Donde tenemos aquí el radio, sería este de acá, ¿no? Entonces tendríamos ese radio, pi por r cuadrado, y tendríamos entonces potencia, la que nos dan, sobre C por pi por r al cuadrado. Y esa sería la presión que se está ejerciendo, ¿no? Eso es aproximadamente igual a 2.6 por 10 a la menos 5. Bueno, pero antes esto sería el newton sobre metro cuadrado. No hemos tomado en cuenta realmente lo de la superficie que refleja perfectamente. Entonces, este sería el caso en el cual él absorbe completamente, ¿no? Entonces, si queremos el caso, este caso de acá, entonces nos toca multiplicar por 2, ¿no? Entonces, recordemos, si refleja perfectamente, es el doble de esto. Y si simplemente absorbe, sería solamente esto, ¿no? Entonces, C por pi r al cuadrado. Eso nos da 5.31 por 10 a la menos 5 unidades, newtons sobre metro al cuadrado. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más que involucra todos estos conceptos. Bueno, entonces veamos este problema. Dice así: un medio posible para el vuelo espacial es colocar una hoja aluminizada perfectamente reflejante en órbita alrededor de la Tierra y después utilizar la luz para empujar esta vela solar. Suponga que una vela, la vela solar, ¿no?, con un área de 6 por 10 a la 5 metros cuadrados, nos dan el área de la vela, que es un objeto, digamos, como que tiene un grosor pequeño, ¿no?, como las velas de los barcos que son empujadas por viento, ¿no? Esta va a ser empujada por una onda electromagnética, por la luz del sol. Y una masa de 6 por 10 a la 3 kilogramos. Se coloca en órbita de cara al sol. Ignore todos los efectos gravitacionales y suponga una intensidad solar de 1370 vatios por metro cuadrado. Bueno, cuando dice acá que ignore los efectos gravitacionales, es que la Tierra le hace una fuerza. El Sol seguramente le hará también una fuerza. Vamos a despreciar esas fuerzas y vamos a considerar solamente la fuerza que viene de la onda electromagnética. Dice así: ¿qué fuerza se ejerce sobre la vela? Entonces hay una fuerza de la vela
¿Y cuál es la aceleración de la misma? Suponga que la aceleración calculada en el inciso B permanece constante y determine el intervalo de tiempo que tarda la vela en llegar a la Luna a 3.84 por 10 a la 8 metros de distancia. Entonces, bueno, vamos a hacer un esquema para ver qué es lo que estamos entendiendo aquí. Bueno, acá tenemos entonces el esquema. Vamos a suponer que esta es la Tierra, este círculo de acá, esta es la Luna, y este de aquí es el Sol, ¿no? Acá tenemos entonces nuestra vela. Entonces se pone en órbita en la Tierra, está por aquí cerquita, y parece que el Sol, que es una fuente de ondas electromagnéticas, pues emite ondas electromagnéticas de cierta intensidad. Y aquí nos dan la intensidad, ¿no? Nos dicen que es 1370 vatios por metro cuadrado. Entonces nos dan precisamente esa intensidad. Es decir, ¿qué nos dan? La magnitud, el valor promedio de la magnitud del vector de Poynting. Bueno, eso implica que hay una radiación desde el Sol. Y aquí tenemos nuestros tres campos, ¿no? El campo E, campo B y el vector de Poynting. Campo eléctrico, campo magnético y perpendicular a ellos el vector de Poynting. Y nos dan este valor, la intensidad. Es decir, nos están dando información sobre el vector de Poynting. Bueno, yo sé que una onda electromagnética ejerce una presión, que llamamos presión de radiación, sobre un objeto. Este objeto es reflectante, ¿no? Como dice acá. Perfectamente reflejante. Entonces, la presión que nuestro objeto va a sentir es igual a 2 veces I, la intensidad, sobre C. ¿Qué unidades tiene esto? Newtons sobre metro cuadrado. Ahora, la fuerza. ¿Qué fuerza va a ejercer sobre nuestra vela? Entonces, la fuerza en magnitud es igual a la presión por el área. Entonces, si multiplicamos por área nos da en newtons. Esa magnitud de la fuerza entonces va a ser igual a 2I sobre C por A. Todos esos valores nos los dan, ¿no? Vamos a trabajar mientras tanto con letras para no enredarnos, pero nos dan I, nos dan C, pues que la conocemos, 3 por 10 a la 8, y nos dan el área, ¿no? Y nos preguntan la fuerza. Entonces sería, ya aquí la tenemos, ¿no? Sería calcular el valor numérico y ya. Nos preguntan por la aceleración. Entonces, la aceleración, por lo menos en magnitud, es igual a la fuerza dividido entre la masa. La masa también la tenemos. Por lo tanto, la aceleración sería 2I A sobre C sobre MC, ¿no? 2I A sobre C sobre M. Y ya tenemos la aceleración. Bueno, este es un movimiento unidimensional, ¿no? Podríamos hacer acá un sistema coordenado. Vamos a dibujarlo de esta manera. Entonces, esta sería la dirección Y y esta sería la dirección J. Bueno, siempre solemos dibujar la dirección X hacia la derecha, pero en este caso vamos a dibujarla hacia la izquierda y vamos a asumir que es positivo hacia allá, ¿no? Entonces, la aceleración realmente es un vector. Es igual a 2IA sobre MC en la dirección Y, ¿no? Bueno, y nos preguntan, nos dicen, suponga que la aceleración calculada en el inciso B es constante, ¿no? Permanece constante y determina el intervalo de tiempo que tarda la vela en llegar a la Luna. Vamos a suponer que existe una distancia L entre la Tierra y la Luna. Y nos dicen que la aceleración permanece constante. La idea acá es que cuando uno tiene una fuente, la intensidad, que es esta de aquí, suele depender de la distancia. Entonces las fuentes, digamos que no emiten la misma intensidad en todas las distancias. Se va disminuyendo esta intensidad, ¿no? Ese tema no lo hemos visto, pero ahí advierten que la aceleración es constante porque más o menos en todo este rango la intensidad es constante. Bueno, entonces integrando podemos obtener B y podemos obtener el vector R, ¿no? Entonces B
Vamos a trabajar solamente en una dimensión. Vamos a integrar A, es decir, encontrar una función que al derivarla nos dé esta de aquí. Y vamos a asumir que la partícula partió del reposo, ¿no? Entonces, si integramos, nos da esto, ¿no? Más C sub 1 en dirección I. Entonces, comprobemos que la derivada de este nos da este. Entonces, si derivamos esto es una constante y esto es otra constante. Pero B de 0, la condición inicial es partir del reposo, igual a 0. Por lo tanto, si reemplazamos aquí, en t igual a 0, nos da que b de 0 es igual a 2ia sobre mc por 0 más c sub 1, y eso es igual a c sub 1. Pero por esta condición de aquí, eso es igual a 0. Entonces b ya la podemos escribir completamente como 2ia dividido entre mc por t en dirección i. Y ahora vamos a calcular el vector r, que sería 2ia, vamos a realizar una integración sobre mc, t cuadrado sobre 2 más una cantidad de sub 1. Todo esto en la dirección i. Pero entonces vamos a escoger nuestro sistema coordenado de tal manera que r evaluado en 0 sea igual a 0. Y si evaluamos esta expresión en 0, nos da 2ia sobre mc por 0 al cuadrado más de 1. Nos da de 1. Por lo tanto, de 1 es igual a 0. Y ya tenemos r completamente determinado, r de t. Entonces, r de t sería, vamos a cancelar aquí el 2, entonces sería ia sobre mc t al cuadrado en dirección i. Y nos preguntan por el tiempo que se demora para que esto sea igual a L. Bueno, nosotros podemos sacar la x de t. X de t sería, que es la distancia desde el origen hasta donde está la vela, sería i a sobre mc por t cuadrado, y vamos a igualar esto a L y vamos a despejar el tiempo. Entonces, despejando el tiempo acá, tendríamos t al cuadrado igual a mcl sobre i por a. Y finalmente, entonces, saquemos la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, t nos da raíz cuadrada de m, nos la dan, c, l sobre i por a. Y vamos a reemplazar los valores, eso entonces aproximadamente es igual a 9.2 por 10 a la 5 segundos. Bueno, aquí sería interesante pasarlo tal vez a horas o días. Bueno, un día, ¿cuánto tiene un día? Un día es igual a 86.400 segundos, ¿no? Entonces podemos hacer el siguiente cálculo. Tenemos 9.2 por 10 a la 5 segundos. Y tenemos aquí un día es 86.400. Y esto aproximadamente es igual a 10.6 días. Entonces la vela se demorará desde la Tierra, impulsada solo con la luz del Sol, 10.6 días.